¿Cómo están? Aquí Rubén. Y Gaby, les damos la bienvenida a un nuevo video. Después de haber disfrutado de unos días increíbles en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, hoy nos aventuramos rumbo al departamento de Potosí, o mejor dicho, la Villa Imperial de Potosí. Si estás viendo por primera vez este canal, te invitamos a que veas cómo iniciamos este proyecto Ruta Sur Bolivia, a través del enlace que está en la parte superior derecha de tu pantalla. También te invitamos a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando subimos más contenido y seas parte de esta increíble comunidad motoviajera. Así que quédate con nosotros. Como pueden ver, el día estaba espectacular para emprender el viaje, con cielos despejados, poco viento y un clima templado, que nos favorecería a lo largo de la ruta. Si bien teníamos todo esto a favor, nos quedaba la intriga porque sería la primera vez que hacemos este recorrido de 160 kilómetros que separan las ciudades de Sucre y Potosí, porque el tramo, pese a ser corto, tendría la gran dificultad de pasar de los 2.790 a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, sin saber qué pasaría con nosotros y con Volvo. En este punto, muchos motoviajeros han sufrido ellos junto a sus motocicletas por la gran altura que implica este recorrido, pero nos tocaría continuar firmes hacia la meta. Normalmente emprendemos ruta muy temprano para evitar el tráfico y es común que hagamos paradas cada 70 o 100 kilómetros para descansar, tanto Volti como nosotros, aprovechando este tiempo para servirnos un refrigerio, con nada más que las bellas vistas que nos ofrece el camino. También es agradable ver cómo la ruta es una comunidad donde todos los viajeros nos regalamos un saludo para darnos fuerzas y energías para llegar a nuestro destino. Algo curioso fue este letrero, que sería el anticipo de la gran subida que haría Volti para llegar a los 4.000 metros de altura a los que se encuentra la ciudad de Potosí. Es la primera vez que veo tan inclinada hacia arriba.
La gran incógnita que teníamos era saber cómo reaccionaría Volti a la extrema altura en la que se encuentra Potosí, ya que muchos motoviajeros a los que seguimos decían que sus motocicletas empezaban a fallar en esta altura, con el famoso apunamiento. Pero grande fue nuestra sorpresa al ver cómo Volti, una moto de 250 centímetros cúbicos a carburador, con 20 años de antigüedad, 2 personas y todo su equipaje, encontró su mejor ritmo y forma en estas extremas condiciones, ya que en la subida tan empinada no dejó de trepar a su ritmo y en el altiplano quería sobrepasar incluso la velocidad permitida, demostrando una vez más su gran carácter y fiabilidad. Así que si deseas saber más de nuestra compañera de viaje Volti, te dejamos el enlace en la parte superior de una review que hicimos de ella. Después de recorrer la parte altiplánica de la ruta, llegamos a los pequeños valles que nos mostrarían hermosos paisajes con árboles de diferentes tipos, montañas y los cultivos de los pobladores que le dan un toque muy relajante al camino. Algo llamativo del camino es lo que se encuentra en el poblado de San Diego y es la gran cantidad de aguas termales que hay en este lugar, que se caracterizan por sus propiedades curativas y relajantes, que lamentablemente no pudimos disfrutar, pero sin duda alguna volveremos en otra oportunidad como una parada obligatoria.
Después de haber recorrido la ruta Sucre-Potosí, ahora nos tocaría conocer un poco más de lo que ofrece la Villa Imperial de Potosí a sus visitantes. Así que espéranos en el próximo video para disfrutarlo con nosotros. Y no olvides, échale pimienta a tu vida.